días para todos. Buenos días. Finalmente podemos iniciar nuestro seminario de empresarios. Tuvimos algunos pequeños problemitas de logística, pero bueno, ya estamos acá. Bienvenido, hoy estamos con Omar Eduardo Galindo González, un empresario LANS del grupo Fidelizarte. Y bueno, te dejo el espacio para que tú te presentes y bueno, nos enseñes y nos ilustres sobre la conferencia que nos vas a dar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, sí, como decía la profe, vengo de Fidelizarte. Fidelizarte es una empresa de consultoría y formación en temas de mercadeo, pero también estamos avanzando un poco en términos de habilidades blandas, sobre todo enfocados en las finanzas empresariales para el fortalecimiento de las organizaciones. Yo en Fidelizarte soy el director de proyectos y relaciones institucionales, cofundador de la empresa, y pues estamos trabajando en el proceso de expansión de la compañía. Mi nombre es Omar Eduardo Galindo, mucho gusto. Yo soy economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos, especialista en dirección financiera de la Universidad de AN y magíster en gestión financiera. Además de trabajar en Fidelizarte, trabajo en la Universidad Santo Tomás, dando clases de economía, finanzas, a programas de pregrado y especialización. Y bueno, hoy lo que queremos hacer en este espacio es hablar, pues está un tema muy rápido que son 3 claves para la generación de valor empresarial desde una perspectiva de la experiencia del cliente. Nosotros en Fidelizarte consideramos que la experiencia del cliente es un factor clave en la determinación del éxito o del fracaso de una empresa. Y pues hemos trabajado en metodologías y en procesos y herramientas para lograr que las empresas, sin importar su tamaño, puedan implementar procesos para fortalecer esa experiencia del cliente, que es un elemento clave. Pero la experiencia del cliente no es aislada de las demás áreas de la empresa. Indudablemente, esa experiencia del cliente pues, nos lleva al objetivo final de la empresa, ¿no? ¿Cuál será el objetivo más importante de una empresa? ¿Ustedes qué creen? Generar dinero. Generar dinero. ¿Ya? No. ¿Prestar servicios? Prestar servicios. Bueno, prestamos servicios o producimos para generar dinero, ¿cierto? Pero ¿y ese dinero para qué? Para que nosotros como empresarios lo tomemos y vivamos chévere, hacemos de viaje, compremos casa. ¿O para qué es el dinero de la empresa? Para seguir mejorando las experiencias de las personas que usan esos. Para mejorar las experiencias, para mejorar los procesos, ¿no? Entonces miren que al final el objetivo de una empresa lo vamos a denotar como la generación de valor, ¿sí? O la generación de riqueza. Desde economía, riqueza es excedentes que permiten mejorar. Entonces cuando vemos que una persona tiene riqueza es porque tiene excedentes, ¿no? Cubrió sus necesidades y le quedó algo de excedente. Y con ese excedente mejora sus condiciones de vida. Entonces, pues mejorar las condiciones de vida es pues, tener mejores cosas, ¿no? Poder viajar, poder tener acceso a planes de salud adicionales, educarse o poder tener las posibilidades de educarse, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? A nivel social, pues decimos que la riqueza es que el gobierno tenga excedentes para mejorar las condiciones de la sociedad. Bueno, y en las empresas, la riqueza es generar excedentes para mejorar el proceso productivo. Entonces, no solo es generar excedentes, porque muchas empresas generan excedentes y desaparecen. ¿Sí? ¿Por qué? Generan rentabilidad, ganancias, ¿y por qué desaparecerán entonces? No supieron invertir lo ganado. No supieron hacer procesos de reinversión. Ese es el elemento clave. ¿Sí? O también pasa lo que hablábamos ahora, y es el empresario pues ve que tiene mucho dinero la empresa y empieza a coger dinero para él. ¿Listo? Uno de los elementos claves cuando uno empieza en ese proceso de emprendimiento es asignarse un salario. ¿Sí? Igual, indudablemente nosotros necesitamos vivir en ese proceso
de empezar un nuevo proyecto empresarial, sino es decir que voy a dejar todo lo que estoy haciendo y me voy a ir a montar una empresa y ahí mirar cómo vivo. Dentro de la estructura inicial de la empresa, que fue lo que nosotros hicimos cuando creamos Fidelizarte, pues estaba dados unos salarios, ¿no? Tengo unas necesidades, voy a dejar de trabajar en lo que estoy haciendo, pues necesito cubrir esas necesidades. Entonces, claro, es bajar un poco ese ingreso que tenía antes, adaptarnos un poco por el momento, pero asignarnos un salario. ¿Listo? Y eso está dentro de la estructura financiera que debemos tener cuando vamos a crear una empresa. Y eso pues permite que nosotros no estemos gastando de la empresa, ¿no? Si yo digo, no voy a tener un salario, sino voy a emprender, pues lo que va a pasar es que pues yo tengo que cubrir necesidades, voy a decir, no, pues la empresa tiene plata, pues toca coger de la empresa para cubrir esas necesidades. Entonces hay que asignarse un salario, que es un elemento clave. Pero bueno, el elemento clave de las empresas es generar riqueza, es decir, excedentes, pero para reinvertir de buena forma y mejorar cada vez más. ¿Listo? Entonces, esos tres temas que venía a contarles hoy, que son las tres claves para la generación de valor, o para la generación de riqueza, que consideramos desde Fidelizarte claves fundamentales para las organizaciones, que al final son, primero, la toma de decisiones basada en datos. Sabemos que hoy en día los datos son abundantes, pero hay que gestionarlos para tomar buenas decisiones. Y ese concepto hoy en día se conoce como el Business Intelligence. ¿Han escuchado ese concepto? Business Intelligence. O inteligencia de negocios. Es decir, que las empresas sean inteligentes, pero que los empresarios y los emprendedores también sean inteligentes. ¿Y qué es ser inteligente para ustedes? ¿Se manejar todos? Saber manejar las cosas, sí, muy bien. ¿Ser estratégico? Ser estratégico, ¿y estratégico qué es? O sea, que tenga buenas ideas, sepa solucionar rápido, aportar. Muy bien, entonces ser estratégico, el saber hacia dónde va, orientador, podríamos decir, en ese caso. ¿Qué otro? Manejar tus emociones frente al fracaso. Entonces manejar las emociones, muy bien. Al final, la inteligencia que agrupa todo esto que hemos visto, me han contado acá, lo podemos llevar hasta que es tener un carro inteligente, ¿no? O un reloj inteligente, o un smartphone, un teléfono inteligente. Todo esto es inteligente, ¿no? ¿Y por qué es inteligente? Entonces, claro, el manejo de emociones es clave, pero pues esos aparatos no manejan las emociones, ¿cierto? Ser orientador es clave, pero esos aparatos tampoco son orientadores en muchos casos, nos ayudan, son herramientas. ¿Listo? Pero, ¿cuál será entonces ese elemento de la inteligencia? Al final, el proceso de inteligencia está dado por la toma de decisiones, ¿no? Que está relacionado con ser estratégico. ¿Qué hace la parte estratégica de una empresa? Los directores, pues tomar decisiones. ¿Listo? ¿Cuál es la labor de un gerente? Tomar decisiones de forma recurrente. Entonces, la inteligencia es el proceso de tomar buenas decisiones de forma sistemática, es decir, casi siempre en las organizaciones. Entonces volvemos al carro inteligente. ¿Qué hacía que el carro sea inteligente? Pues que puede tomar decisiones, ¿no? Cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo cambiar de carril. Eso es lo que hace que ese carro sea inteligente, que puede tomar decisiones. Antes los aparatos electrónicos no tomaban decisiones, simplemente seguían órdenes, ¿no? Entonces un computador que hacía, seguía órdenes de lo que nosotros hacíamos. Hoy la inteligencia artificial, los sistemas blockchain, el big data, y bueno, todas estas tecnologías emergentes, lo que hacen es tomar decisiones. Y por eso es que avanzamos con mayor rapidez que antes. ¿Listo? Entonces el primer elemento es la toma de decisiones basada en datos. Ya lo vamos a concretar. El segundo elemento es la innovación. Indudablemente el concepto de innovación
pues es un factor clave en las organizaciones. Si no innovamos, pues nos quedamos en el mercado. Este proceso de inteligencia artificial hace que cada vez la sociedad avance más rápido. Y por lo tanto las empresas tienen que avanzar más rápido. Y el tercer elemento es la transformación empresarial. Es decir, con base en las decisiones que se toman en la innovación, pues las empresas tienen que estar en permanente cambio. Y ese es el elemento clave que vamos a ver. Desde Fidelizarte nosotros trabajamos en la experiencia del cliente, ¿no? En todo el mercadeo que va enfocado en satisfacer la necesidad del cliente. Y hoy en día hay un concepto que es muy importante que se llama el enfoque diferencial. Ese concepto de enfoque diferencial viene desde las políticas públicas, donde dice, venga, para prestar servicios públicos las entidades deben entender quién es la persona, ¿sí? Cuál es su orientación, si tiene alguna condición de discapacidad, si pertenece a alguna etnia, sus orientaciones de todo tipo, para poder adaptar los servicios y prestarlos de la mejor forma posible. A nivel empresarial, ese concepto de enfoque diferencial es entendamos al cliente, ¿no? Sepamos qué quiere el cliente, cómo lo podemos tratar y al final pues superar las expectativas. ¿Listo? Y el proceso de innovación permanente pues parte desde la creatividad. Y aquí la pregunta entonces sería, ¿cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? ¿Ustedes qué es la diferencia entre creatividad e innovación? Digamos que la creatividad es o sea, lo ves de como inventarse algo y la innovación como mejorar algo que ya existe. Ok, perfecto. Entonces, creatividad, algo totalmente nuevo, innovación, mejoras de algo que ya existe. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, dentro de la innovación hay dos tipos de innovación, ¿no? Entonces dicen que hay innovación incremental, que es la mejora de lo que ya existe, e innovación radical, que es algo totalmente nuevo, o algo que satisface una necesidad de una forma totalmente nueva. Entonces, la innovación puede ser o mejorar algo o crear algo totalmente nuevo. ¿Listo? Y la creatividad, pues igual, ¿no? Es o mejorar algo o crear algo totalmente nuevo. Entonces, en ese sentido, la creatividad y la innovación son iguales. Entonces, ¿qué diferenciará la creatividad de la innovación? Es un concepto muy importante. Y pues aquí, ¿qué lo diferencia? ¿Qué diferencia la creatividad de la innovación? ¿Presupuesto? Presupuesto, sí, el presupuesto y sobre todo el ingreso, ¿no? El ingreso entre ese presupuesto. ¿Por qué? Porque dicen que la creatividad es algo que todavía no ha sido validado por el mercado. Yo creo algo o mejoro algo, eso es creatividad. Pero lo pongo en el mercado y busco si las personas quieren comprarlo o no. Si no lo compran, si no les gustó, pues eso se queda en creatividad. Es algo nuevo, ¿cierto? Pero no me lo compraron, entonces es creatividad. La innovación, el concepto clave de innovación, es que es validado por el mercado. Entonces cree algo, salgo al mercado y el mercado lo compra. Pues eso es innovación. ¿Listo? Porque está relacionado con la rentabilidad. La innovación da rentabilidad, la creatividad pues todavía no sabemos si sí o no. Sin embargo, para llegar a innovación pues necesitamos creatividad. Si no creamos algo pues no vamos a saber nunca si va a funcionar o no va a funcionar. ¿Listo? Entonces eso es pues, como en las labores de emprendimiento y del empresario. Si uno no busca nuevas formas de hacer las cosas y las valida, pues se queda haciendo siempre lo mismo. Pero muchas de esas cosas que nosotros hacemos dentro de esas labores de emprendimiento y de empresarios, pues no son aceptadas, no les gusta al mercado. Y pues al final no importa, ¿no?
porque lo importante es tener esa dinámica de crear cosas nuevas. Ustedes conocen el caso de la bombilla, ¿sí? ¿Han escuchado qué pasó con el que creó la bombilla? ¿Quién creó la bombilla? ¿Tesla? No. No. ¿Cómo se dice? Edison. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba con este personaje? Pues que él, para llegar a la creación de este producto, pues tuvo que haber hecho muchísimos intentos, ¿sí? Y no se quedó en ese proceso, sino iba mejorando. Pues eso pasa con los emprendedores, ¿no? Muchas veces a uno le dicen que no, sobre todo en las ventas es un proceso muy complejo, porque hay un principio clave, ¿no? A las personas no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar, ¿no? ¿A usted no le gusta comprar? A todos nos gusta comprar, ¿no? Una maravilla poder comprar, pero pues no nos gusta que nos estén presionando, que nos estén vendiendo ahí como venga, pues esto. Entonces, esa labor de ventas es compleja, hay que manejarla pues con cierta estrategia para hacer que el cliente tome la decisión, etc. Pero al final, el concepto acá, cuando hablamos de innovación, es buscar nuevas formas de hacer las cosas. Muchas veces no van a ser aceptadas, pero no importa, lo importante es tener ese proceso de creación continua, y de esas muchas que uno hace, pues alguna funciona. Ese es el elemento clave desde emprendimiento, pero también desde las empresas que ya están formadas. Generar una cultura de la creatividad, donde todas las personas, los integrantes, pues sean creativos, y eso pues contribuya a generar riqueza. ¿Listo? Y el tercer elemento, que es la transformación, es que va ligado a estos dos elementos. El primero era ¿cuál? La toma de decisiones. Basada en Basada en datos. datos. Esa es la segunda, Innovación. la innovación. Para eso hay muchas herramientas para innovación. Ahora se las voy a nombrar, después ustedes las profundizarán. Y la tercera, la transformación, transformar las empresas. Bueno, transformar las empresas es generar un proceso creciente de valor, es decir, mejorar cada vez más nuestro proceso productivo. ¿Para qué queremos mejorar el proceso productivo? Para que una empresa se quiere transformar y mejorar su proceso productivo. Para tener más ganancias, ¿cierto? Más clientes. Pero que a ese ya iba. Pero ¿cómo generamos esas más ganancias, esas mayores ganancias? Ampliando el mercado, ¿cierto? Miren que una empresa genera riqueza, mejora su proceso productivo, hace que las cosas se hagan más fáciles. Y la pregunta entonces ahí era, ¿y qué hacemos con esa reducción de costos? Entonces la empresa mejora su proceso productivo, reduce costos, ¿y esa reducción de costos qué? El empresario lo toma, o la empresa lo toma y lo deja ahí, y mantiene el precio siempre igual. Generalmente la asociación en menores costos pues lleva a que los precios disminuyan, ¿cierto? Hay excepciones indudablemente en productos de lujo, pero en general es así. ¿Qué hace que cuando los precios disminuyen pero con la misma calidad, que el mercado crece, amplía, ¿cierto? Entonces miremos el caso de los celulares. Pues el primer celular, cuando salió, ustedes han visto que era súper grande y además súper costoso. ¿Qué hicieron esas empresas? Pues vendieron unos pocos celulares, bueno, pocos, vendieron una cantidad moderada de celulares, pero eso les generó excedentes, eso les generó ganancias, si no, no lo hubieran hecho. Esas ganancias pues las usaron para mejorar el proceso productivo. No llegó el empresario y dijo, uy, mira estas ganancias, me voy a comprar un yate, me voy a comprar un Ferrari, etc. Sino que los incorporaron nuevamente en el proceso productivo y mejoraron el proceso productivo. ¿Sí? ¿Cómo? Pues buscando, bueno, invirtiendo en innovación y desarrollo, adquiriendo nuevas tecnologías, etc. ¿Listo? Y eso hizo que después los celulares pudieran ser un poco más pequeños, ¿sí? Reduciendo costos, y que fueran un poco más
económicas, pues digamos que el precio bajó un poco. ¿Y eso qué hizo? Que el mercado creciera un poco más. Las empresas nuevamente volvieron y tomaron esas ganancias, esos excedentes, y los reinvirtieron para mejorar el proceso, hasta llegar a hoy en día, ¿no? Los celulares que tenemos y que van mejorando todos los años, básicamente. ¿Listo? Entonces, ese es el elemento clave en las empresas que buscan un alto desempeño en su mercado. Por ejemplo, veamos el caso de Apple. Pues, Apple, ¿será que ya no quiere crecer? Se cansó, dijo, ya tengo mucho mercado, ya soy muy grande, dejemos hasta acá. O Microsoft. iPhone entre más días, cada año genera una nueva política, creo que Apple sacó las gafas, ¿no? Entonces va innovando y va sacando cosas nuevas al mercado. Así sea el tamaño que sea, ¿no? Entonces miren que al final ellos hacen lo mismo que lo que deberían hacer las pequeñas empresas. Es tomar todos esos excedentes que tienen de su proceso y reinvertirlo en mejorar los procesos productivos, en innovar, en el caso de Apple, por ejemplo, o de otras empresas. Entonces, la transformación pues va ligada a eso. Transformar es mejorar los procesos productivos de forma permanente. ¿Sí? Pero no lo podemos hacer si no tomamos buenas decisiones, ¿sí? Si no innovamos, y por lo tanto pues no podríamos transformar. Entonces esos tres elementos que veníamos a hablar hoy en esta conferencia, nuevamente las decisiones basadas en datos, la innovación como pilar fundamental del crecimiento empresarial y la transformación. ¿Qué es transformar? Un sinónimo de transformar. Cambiar, mejorar. ¿Listo? Mejorar el proceso productivo en ese caso. Entonces, esos tres elementos son claves. Nosotros desde Fidelizarte pues trabajamos en eso en las empresas. Claro, como nosotros vendemos consultoría y formación, pues las empresas siempre se preguntan, venga, ¿y esto qué? ¿Cierto? ¿Esto cómo me ayuda a tomar decisiones, a innovar o a transformar? ¿Listo? Y sobre todo los empresarios, porque un empresario es así siempre, está pensando en los números. Y es, bueno, voy a invertir dinero en estos procesos, pero ¿eso qué impacto va a tener? Nosotros pues buscamos usar estos tres elementos. La formación, la consultoría, o impacta las tomas de decisiones, o impacta la innovación, o impacta la transformación. ¿Listo? Y lo medimos a través pues, de herramientas financieras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Fidelizarte? Pues empezamos un proceso de consultoría de formación. Nosotros tenemos paquetes. Uno de nuestros paquetes más recurrentes es uno que se llama Plan de Fidelización Integral, donde combinamos marketing, es decir, lo operativo del marketing digital, pero vamos más allá con la formación de sistemas CRM y de modelos predictivos. Entonces en Fidelizarte entendemos que las matemáticas y la estadística que uno decía, si recuerdan cuando uno estaba joven, decía, no, mira eso, ¿para qué me va a servir en la vida? Pero eso siempre pasa, ¿no? Uno dice, las matemáticas, ¿para qué le sirven a uno en la vida? Y después, cuando uno empieza a profundizar en ese tema, pues se da cuenta que las matemáticas están en todo y la estadística está en todo, ¿no? Porque la estadística y las matemáticas nos pueden ayudar a predecir muchos de los elementos que pueden pasar, ¿vale? Entonces ustedes ven en campañas electorales, pues, ¿qué pasa con los que ganan, los que tienen más poder? Pues porque utilizan la data, ¿no? Las matemáticas, los datos y los transforman a través de métodos matemáticos y estadísticos. Entonces, en Fidelizarte nosotros creemos que sin datos no tenemos nada, ¿no? Pero pues los datos son el primer escalón. Esos datos hay que transformarlos, hay que usarlos adecuadamente. Y para usar datos adecuadamente se requieren sistemas matemáticos y estadísticos, que nosotros llamamos modelos predictivos. Y es pues, hacer de esos datos elementos que puedan predecir qué puede pasar con los clientes en ese caso.
Bueno, ustedes en ese caso, ustedes tienen que investigar o el cliente les da la base de datos o le implementa la información sobre la empresa para que ustedes puedan, digo yo tengo una empresa de lápices y las quiero innovar, la quiero producir más o quiero avanzar más en tecnología o en emprendimiento, usted tengo que darle a ustedes una base de datos o ustedes investigan la empresa en el mercado cómo se encuentra para poder ofrecer al cliente. Nosotros primero revisamos si la empresa tiene sistemas CRM y qué tan robustos son, ¿no? Porque hay empresas que sí tienen CRMs, pero pues nos ha pasado mucho, ¿no? Empresas que compran CRM y lo dejan ahí y no los usan mucho. Entonces revisamos qué sistema tiene y qué tan robusto está, es decir, qué tanta información podemos extraer de ese CRM. Si no, pues lo primero es fortalecer los sistemas CRM. Bueno, así ya iba a preguntar eso, que teníamos que era el CRM. El CRM, que es el Customer Relationship Management, que es, digamos que el centro de datos de relación con los clientes. ¿Sí? Un CRM es una plataforma donde se anota todo lo que está pasando con los clientes. Entonces, si yo llamo a un cliente, anoto en esa, es una base de datos al final, anoto pues que ¿qué es? 5 de marzo. El 6 de marzo ya a las 9 de la mañana llamé a este cliente y quedamos de reunirnos el 16 de marzo a las 11 de la mañana. Bueno, eso es información ahí, un dato. Después el cliente nos compró algo, lo registramos en el CRM, entonces el cliente compró tales productos. Entonces al final, ¿qué es un CRM? Una base de datos de la relación con el cliente, de todo lo que ha hecho el cliente. ¿Listo? Que es un seguimiento de lo que hemos hecho con él. Entonces, lo que nosotros revisamos es eso, qué tan robusto está, o sea, qué tanta información podemos extraer de él. Si no, primero es fortalecer el sistema CRM, porque pues nosotros no podemos, para hacer modelos predictivos necesitamos datos, entonces no podemos inventarnos los datos, la empresa tiene que trabajar en eso. Pero no solo esos datos nos sirven para hacer modelos predictivos, sino que tenemos que hacer análisis pues, del mercado. Entonces hacemos análisis sectoriales, con datos agregados, y al final reunimos toda esa información. Y con toda esa información aplicamos métodos estadísticos. Bueno, no sé si ustedes ya ven estadística o no. Pero en general lo que uno hace es prueba de hipótesis, que son métodos estadísticos, y regresión lineal. Prueba de hipótesis y regresión lineal. ¿Qué es prueba de hipótesis? Pues hacerse preguntas, uno se hace una pregunta matemáticamente y la procesa con los datos y los datos le dicen, bueno, hay una probabilidad de tanto por ciento de que pase lo que usted está preguntando. Entonces uno ahí toma decisiones y uno dice, venga, hay probabilidad de vender el próximo mes 100 millones de pesos. Entonces uno procesa los datos de lo que ha pasado y entonces le dice, hay una probabilidad del 80% de vender 100 millones. Entonces uno ya sabe que sí es probable, ¿no? Si me dice, hay una probabilidad del 10% de vender 100 millones, pues me dice, bueno, no es tan probable, hay que mirar a ver cómo hacemos. Entonces, esos métodos predictivos, esos métodos matemáticos, pues son la base, pero pues hay que usar otros métodos para lograr profundizar en qué quiere el cliente. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros. Y al final, es decirle a los clientes que usaron formación o consultoría dentro de los estados financieros, pues qué impacto tuvo esa formación. Entonces, pues nosotros dentro de nuestro valor agregado es mostrar ese impacto. Bueno, ahí tenemos un asterisco, ¿sí? Y ese asterisco es, venga, si una empresa nos contrata 2 horas para hacer una conferencia de 2 horas, y ya, pues uno no puede evaluar ese impacto en los estados financieros. Hay que tener procesos un poco más largos para poder llevar la trazabilidad y medir ese impacto. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros en Fidelizar. Entonces, al final nosotros nos centramos en los datos, ¿no? Tomamos los datos, los procesamos, construimos información. ¿La información para qué sirve? Para generar
conocimiento. Miren que ustedes obtienen información de muchas cosas, ¿no? Todas las materias que tienen, por ejemplo, que están viendo. Entonces ustedes extraen información de una materia, de otra materia, de otra materia, ¿sí? Y después en algún momento la van a juntar toda, la ponen en práctica y eso les da conocimiento. ¿Sí? La información no es conocimiento, porque es que a mí yo me siento ahí y me hablan 2 horas y después yo recuerdo pues, una parte de todo lo que se habló, ¿cierto? Entonces la información no es conocimiento, la información hay que agregarla, ¿sí? Relacionarla y aplicarla. Y cuando hacemos ese proceso, pues construimos conocimiento. ¿Listo? ¿Y el conocimiento para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se aplica el conocimiento? Hacer las cosas más fáciles y más eficientes. Para hacer las cosas más fáciles, más eficientes, ¿cierto? ¿Qué hace alguien cuando conoce algo, un tema específico? Investigar. ¿Listo? Miren que ese proceso que se llama el proceso de toma de decisiones, que es datos que se convierten en información, información que se convierte en conocimiento, y el conocimiento nos sirve para usar algo que se llama el método científico. ¿Listo? El método científico, que pues lo usamos casi siempre, ¿no? Que uno dice método científico es para hacer una tesis o para hacer un proceso de investigación. Pero si extraemos lo más relevante del método científico, ¿qué será el método científico? ¿Ustedes qué hacen cuando hacen una investigación? Comprobarla. Comprobarla, bueno, pero eso es al final, ¿no? Antes de eso, Bueno, investigas, haces datos, consigues datos tanto cualitativos o cuantitativos dependiendo de lo que necesitas. pero eso es para validar, ¿cierto? Para saber si sí. Pero ¿con qué empieza una investigación? Con una idea, con una hipótesis. ¿Listo? Entonces tenemos una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una afirmación, ¿no? Que quiero validar o refutar. Entonces, una hipótesis es la afirmación que quiero validar o refutar. ¿Listo? Y para eso pues, hago un proceso investigativo. Pero la hipótesis viene de una pregunta orientadora. Entonces, para llegar a una hipótesis, uno empieza a hacer preguntas, ¿no? Ustedes quieren evaluar algo, entonces empiezan a hacer preguntas. Después, con esas preguntas, pues hay que responderlas. Y al final hay que construir una explicación, ¿vale? Porque pues yo puedo hacerme preguntas y responderlas, pero pues tengo que validar, lo más importante es validar esa respuesta. Entonces uno le dice, venga, uno se pregunta, ¿será que debo volver con mi ex? Y uno dice, sí, y todo está dado para que no, o sea, la evidencia dice, no debería hacerlo. Pero pues uno dice, sí, lo hace. Bueno, cierre de paréntesis. Entonces, hacemos preguntas, responderlas, pero sobre todo validarlas, ¿cierto? Validarlas, en ese caso. Entonces, eso es el método científico. Y cuando nosotros tenemos conocimiento, empezamos a hacer mejores preguntas, ¿no? Uno conoce algo, se hace mejores preguntas y responde más fácil esas preguntas y las valida más fácil. Al final, cuando ya hemos hecho preguntas, hemos dado respuesta y las hemos validado, pues tomamos decisiones, ¿no? Ese es el elemento clave en todo. Entonces les decía, esto se usa a nivel empresarial. Claro, ¿qué hace un gerente? Pues tomar decisiones. ¿Cómo tomar decisiones? Haciéndose preguntas, respondiéndolas y validándolas. ¿Qué requiere para eso? Conocimiento. ¿Sí? ¿Qué requiere para generar conocimiento? Información. ¿Listo? ¿Y qué requerimos para generar información? El origen de todos los datos. ¿Listo? Entonces, ese ciclo es fundamental y es en el que trabajamos pues, desde Fidelizarte, pero es algo que nosotros también hemos usado en el crecimiento empresarial, ¿no? Lo que hacemos, lo que vendemos, pues lo hemos usado en ese crecimiento empresarial en Fidelizarte y pues vamos en ese camino. ¿Listo? Entonces todo basado en datos, información, conocimiento, uso de las ciencias, toma de decisiones y bueno, la decisión al final ¿qué es? Pues es una acción, ¿no? Una decisión no es tal vez
tal vez busque nuevos clientes. Eso no es una decisión, no. Una decisión lleva a una acción. Y cuando hay acciones, se deben registrar. Si yo hago algo, lo debo registrar. Y un registro es un dato. ¿Qué es un dato? Un registro. ¿Listo? Entonces el registro es de algo que pasa. Y lo que pasa está dado por decisiones. Entonces ahí se cierra ese ciclo, ¿no? ¿Recuerdan ese ciclo entonces? Ese ciclo es fundamental para todo. Nosotros lo usamos de forma permanente. Entonces ustedes quieren después del almuerzo un postre. Pues empiezan a hacer ese proceso. Toman los datos y dicen, venga, no, mis datos son cuánto tengo en el bolsillo, cuánto debo, cuánto vale el pasaje de Transmilenio, cuánto, entonces hay muchos datos. Y los agrego y digo, bueno, si me sobran 5.000 pesos, eso es información. ¿Listo? El conocimiento es tomar esa información, que me sobran 5.000 pesos, y agregarla con otra información que ya he aplicado, ¿no? Pues el hecho de que me sobren 5.000 pesos no me dice mucho. Eso lo tengo que agregar con cuáles son mis preferencias. Pues bueno, qué postre me gusta, qué sabor me gusta, dónde he visto o dónde he probado que es bueno. ¿Sí? Porque de pronto voy a un lado y me venden algo que no es tan chévere. Entonces miren que eso es información de muchos lugares que agrego. ¿Listo? Y entonces ahí me hago la pregunta. Me empiezo a hacer preguntas. Entonces, ¿me compro el postre o no? Entonces lo respondo y construyo una explicación. ¿Lo compro en este lado o en este otro lado? Bueno, igual, Cuando ya he respondido todas esas preguntas, pues tomo la decisión y digo, bueno, no voy a comprar el postre. Y ya, listo. Y entonces eso pues contribuye pues a la decisión que tomé. Pues este es un caso específico muy sencillo, pero así funcionan las empresas, ¿no? ¿Qué hace un gerente? Al final, ¿qué hace un director de una empresa? Pues toma decisiones, ¿no? Cuando uno es emprendedor, uno tiene que hacer todo ese ciclo, ¿no? Todo ese proceso. Uno tiene que ir a buscar los datos, a transformarlos, a construir. Pero cuando la empresa empieza a crecer, eso se va asignando a varias áreas. ¿Sí? Entonces, en las empresas grandes, los directores, los gerentes, los presidentes, pues solo se encargan de tomar decisiones. ¿Sí? Y los encargados de mirar si los datos están bien, pues son otras personas, de tomar esos datos y transformarlos son otras personas. ¿Listo? Pero al final siempre siguen ese ciclo. ¿Listo? Entonces pensemos en Avianca o en una empresa grande. Pues ellos, hay un departamento que es el de analítica, que toma todos los datos, que los analiza, que los busca que estén bien formulados, etc. Hay otros departamentos que buscarán consolidar esa información, bueno, etcétera, etcétera. Y el presidente pues, toma todo eso que ya hicieron los demás y toma las decisiones. ¿Listo? Tomar decisiones pues tampoco es tan fácil, no estamos por llegar a decir sí o no. Pero pues, este proceso ayuda a que esas decisiones sean eficientes en ese caso. ¿Listo? Bueno, decíamos tratar un poco de Fidelizarte. Ya tenemos acá página web, pero nosotros en Fidelizarte construimos material también para darlo a la comunidad, ¿cierto? Para hablar sobre generación de riqueza, sobre procesos de transformación empresarial, sobre experiencia del cliente, sobre marketing digital, sobre elementos en general. ¿Listo? Entonces la invitación es, ¿ustedes tienen LinkedIn? ¿LinkedIn? Sí. LinkedIn o LinkedIn. En redes, sí, claro que sí. LinkedIn es una herramienta fundamental, ¿no? A nivel empresarial. No solo, bueno, sirve mucho para buscar empleo, muchísimo, pero también para tener relaciones institucionales. En mi día a día, una de las herramientas más importantes es esa red social. Pues yo soy director de proyectos y relaciones institucionales, entonces básicamente es pues, buscar nuevos proyectos también dentro de la empresa y por lo tanto pues debemos revisarlo. ¿Listo? Entonces si tienen ahí en el celular LinkedIn, tienen que descargar, no solo Instagram, no, es TikTok, que es lo nuevo hoy. Instagram, TikTok y Todos siempre sacan algo nuevo. ¿Cuál es el que más usan ustedes?
es lo que más? Bueno, vamos a hacer una encuesta, que ese es un dato que necesito. ¿Qué es lo que más usan ustedes de redes sociales? Estamos recogiendo datos. WhatsApp. WhatsApp. Por acá. WhatsApp, Facebook. WhatsApp y Facebook. TikTok. TikTok. Instagram y TikTok. Instagram, TikTok. Instagram y TikTok también. WhatsApp y TikTok. WhatsApp, TikTok. Instagram y TikTok. Instagram, TikTok, Instagram. Listo, Instagram. Bueno, muy bien, me sirve. Ahora lo que está creciendo mucho es TikTok, ¿no? Bueno, ahora no, ya viene desde la pandemia. Eso fue lo que uno hacía para pasar el tiempo. Muy bien, nosotros en Fidelizarte no tenemos presencia todavía en TikTok, pero vamos a hacerlo Contrátenos. en este caso. ¿Cómo? Contrátenos. Le ayudamos. Bueno, entonces era eso, les quería contar. Si tienen preguntas, puedes contar. Muchas gracias, Omar. ¿Alguna pregunta? ¿Aclaración? Sobre la cuestión de las empresas, ¿ustedes cuando hacen la auditoría, porque es auditoría o no? Bueno, las auditorías que hacen las empresas, todas las bases de datos, usted le dicen al cliente lo que usted le decía, ¿no? Digo, base a la base de datos, las estadísticas que usted toma, las estadísticas que ustedes hacen, dice, listo, en el recurso de 3 meses van a tener un progreso de 80% en ganancias. ¿Siempre es rentabilidad? ¿Siempre va a ser así o siempre hay como un desbajo sobre ese propuesto que usted le da al cliente? O sea, la eficiencia, es decir, Sí. si le decimos que va a aumentar tanto, pasa eso. Siempre hay unos límites, ¿no? Independiente del cliente también. Entonces uno dice, uno no da una cifra exacta, sino dice, vamos, según los datos que tenemos y lo que vamos a hacer, pues vamos a estar entre estos porcentajes y casi siempre están ahí en esos. Pero no es un número exacto, sino Y como es que siempre proponen por empresa cuando hacen esos emprendimientos, ¿Cómo? ¿qué son las estrategias o qué es lo que usted le dice al cliente para hacer los datos? ¿Qué le decimos nosotros a los clientes para hacer los datos? Sí, me cubro yo, para el progreso de la empresa, que un ejemplo, yo estoy vendiendo algo y para que ustedes listo, no, vámonos por este lado, hagamos la campaña, ¿qué estrategias utilizan ustedes para poder aumentar esos datos? Ah, ok. Bueno, primero entonces los CRM, ¿no? Sí. Enseñamos a usar también, muchas veces las empresas tienen CRMs, pero no obtienen el mayor potencial de ellos. ¿Sí? Y de ellos sacar las métricas. Las métricas son fundamentales porque nos dicen si estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces las métricas, tanto de los CRM como de redes sociales, por ejemplo, son fundamentales para entender la percepción del cliente, para entender pues, qué se puede hacer con eso. Entonces es un proceso de mejora, ¿no? Es como el ciclo que acabamos de ver. Ese ciclo no es estático, uno va mejorando. Y uno cada vez, a medida que va avanzando, pues va tomando mejores decisiones. Entonces para eso nos sirven las métricas, ¿no? Para tomar mejores decisiones, para saber cuáles son los datos más importantes, para saber cómo registrarlos más fácil, para saber cómo procesarlos más fácil, etc. Entonces las métricas son la base de todo, básicamente, desde lo que hacemos nosotros. ¿Cómo aprendes a disponer el capital para seguir reinvirtiendo en la empresa? O sea, ¿cómo reinvertir? ¿Cómo tener estrategias de reinversión? Bueno, para eso hay metodologías específicas de cómo reinvertir en la empresa. Pero lo más importante en los conceptos de reinversión, que eso lo están tomando muy fuertemente hoy en día a nivel internacional, ¿no? Si ustedes buscan algo que se llama profitability, son herramientas para reinversión. Profitability es la estrategia de rentabilidad para el crecimiento. Y entonces dicen, bueno, hay que evaluar, y nuevamente volvemos a las métricas, miren que las métricas están en todo. Hay que evaluar cómo la reinversión afecta a la generación de riqueza. Y entonces la empresa va teniendo conocimiento. Entonces nosotros tenemos excedente, reinvertimos, pero tenemos que seguir qué pasa con esa reinversión. Cómo esa reinversión afecta a la generación de riqueza futura. Eso al final es como una bola de nieve, ¿no? Yo genero riquezas para después generar más riqueza, y después más riqueza, y después más riqueza, más riqueza. Entonces, todo se fundamenta en llevar trazabilidad de la reinversión. Y para una persona del común, ¿cómo puedo aplicar eso?
Ahora, yo, por ejemplo, que no tenga tantos recursos, ¿cómo podría aplicar eso? Para reinvertir, para invertir, ¿no? Sí, Para invertir a nivel personal. Sí. Bueno, eso ya hace parte de las finanzas personales, pero se alinea un poco a lo que hacen las empresas, ¿no? Las finanzas personales es una extracción de lo que hacen las empresas. Entonces, cuando uno tiene un ahorro y quiere invertir, pues el ahorro por sí solo no sirve, ¿no? Ya sabemos. Pero es fundamental. Es igual que la rentabilidad. Si la rentabilidad por sí sola, pues no hace que las empresas permanezcan. Pero que si no hay rentabilidad, desaparece. Entonces es un escalón, ¿no? Entonces el ahorro es un escalón. Si no tenemos ahorro, pues estamos graves. Entonces primero, ese hábito del ahorro es fundamental. Tenemos que tener ahorro, tenemos que empezar a ahorrar. Y lo segundo es saber invertir. ¿Cómo sabemos invertir? Eso también lo hacen las empresas. Y es, primero, tener un perfil de riesgo. No todos invertimos igual. No todas las empresas invierten igual. Porque no todos identificamos el riesgo de forma igual. ¿Cierto? Entonces yo digo, por ejemplo, tengo 1 millón de pesos y pues, ese 1 millón de pesos no me importa si lo pierdo, pero lo quiero invertir. Entonces él tiene un perfil de riesgo alto. Está dispuesto a correr mucho riesgo porque pues, ese millón es algo que no está teniendo en cuenta, digamos. Pero hay otra persona que ese millón es todo lo que tiene. Ese millón de pesos es todo lo que tiene. Y pues no quiere perderlo porque es todo lo que tiene. Entonces ella tiene un perfil de riesgo bajo. ¿Sí? No va a correr riesgos. Entonces no es lo mismo invertir para esas dos personas. ¿Cierto? Entonces lo primero que se hace cuando se hace un proceso de inversión empresarial y personal es identificar el perfil de riesgo. ¿Qué tanto riesgo estamos dispuestos a asumir? Hay empresas que corren alto riesgo, otras que no, en general. Y después de eso, pues revisar las opciones que tenemos, ¿no? Entonces, en el caso personal, ¿uno qué hace? Pues primero un perfil de riesgo, que eso va también muy asociado a la personalidad, ¿no? del individuo, y después mirar en qué invertimos, ¿no? Hoy con las tecnologías emergentes, con todas las aplicaciones, uno puede comprar acciones, bonos, invertir en real estate, en finca raíz, en bonos verdes o en inversiones verdes, tecnologías renovables, desde poco capital, ¿no? Entonces, hay algo que llaman los crowdfunding, ¿sí los han escuchado? Entonces uno dice, venga, quiero invertir en finca raíz, pero solo tengo 1 millón de pesos. Y uno dice, pues, usted no puede invertir con 1 millón de pesos en finca raíz. Pero lo que están haciendo las plataformas es reúnen 1000 personas de 1 millón, pues ya tienen 1000 millones, con eso sí se puede invertir. Entonces, bueno, la conclusión es primero un perfil de riesgo y después analizar las alternativas con los datos, ¿no? Con lo que hemos visto previamente. Bueno, le queremos agradecer por venir a compartir con nosotros estos datos. En nombre de todos, pues creo que es bastante importante recopilar todos estos temas porque así como usted hacía la analogía de las matemáticas, que uno piensa que nunca le van a servir, pues realmente yo creo que a todos, a cada uno nos va a servir en algún momento cuando vayamos a tomar una decisión de pronto de emprendimiento, de un negocio. Todas estas instrucciones que usted nos está dando. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio, profe. Y muchas gracias por la invitación también. Bueno, y también a todas las personas que nos están viendo, que están conectadas. Omar, muchas gracias nuevamente por estar acá, por acompañarnos y sobre todo pues por darnos esa oportunidad de conocer, ¿no? No sabíamos todas estas 3 claves. ¿Cuáles son? ¿Me las recuerdan? Decisiones, innovación y transformación. Listo. Entonces creo que quedamos full de datos, de información, y qué mejor que ese ejemplo del postrecito, ¿no? Tenemos que pensar si invertimos, si no, y cuál es la prioridad, si irnos a pie o comprar el merengón. Con esto terminamos nuestro seminario de empresarios y nos vemos en 8 días. Chao. Gracias. Muchas gracias.